Hola amigos, el día de hoy tejeremos un lindo y fácil pantalón para bebé a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo pantalón para bebé. La talla que estoy tejiendo es prematura ya que es a juego con el suéter y el gorro en puntada popcorn, pero también lo pueden tejer en diferentes tallas. Y recuerden que también pueden apoyar al canal dejando sus likes en el tutorial, suscribiéndose y compartiendo los videos. Ahora sí, pasemos al paso a paso de este lindo pantalón. Para empezar a tejer este lindo pantalón de bebé, empezaremos tejiendo desde la cintura, desde el punto elástico. Y montaremos 35 puntos en las agujas de 3.5 milímetros. Las agujas pueden tejer con agujas rectas todo el pantalón, no hay ningún problema. Y montaremos 35 puntos en una lana de descarte, en una lana que sea un grosor parecido a la que vamos a utilizar para el pantalón. 35 puntos y ahora sí cortamos. Recuerden que es una lana de descarte, una lana que solo lo utilizaremos provisionalmente. Retiramos y ahora sí traemos la lana con la que vamos a tejer. En esta oportunidad es una lana rosa y aquí sin amarrar vamos a tejer 2 hileras en puntada jersey, que quiere decir por adelante voy a tejer todo en derecho y por atrás todo en revés. Esto es por las 2 primeras hileras, luego ya empezaremos a tejer en puntada elástica. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy terminando la primera hilera, que es todo en derecho. La hilera 2 es todo en revés. Ya tejí las 2 primeras hileras en jersey y aquí podemos notarlo. Y ahora sí empezamos a tejer en puntada elástico. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Por la parte de atrás es igual, se teje tal como se encuentra. Y tejeremos en puntada elástica 12 centímetros de altura. Y ahí nos vemos para hacer unos aumentos. Continúo tejiendo en punto elástico. La altura que he elegido es de 12 centímetros. Se mide desde esta parte de aquí, no desde la lana que hemos utilizado para montar los puntos, sino desde esta parte. De aquí hasta acá 12 centímetros para que al doblar, fíjense, va a quedar con un grosor de 6 centímetros. A mí me gusta hacerlo así grueso para que agarre bien el cuerpo del bebé y ya no sea necesario colocarle un elástico por adentro. También, si notan, es un poco angosto. El punto elástico también encoge, pero estira bastante, entonces ajustaría el cuerpo del bebé y ya no se caería el pantalón. Lo siguiente que vamos a hacer es, vuelvan a contar, verifiquen tener los 35 puntos con lo que hemos empezado. Y aquí voy a voltear y quiero que vean. Como hemos utilizado obviamente una lana de otro color, aquí podemos ver el color rosa con el que hemos tejido. Este es un punto. Entonces vamos a sacar, si tenemos aquí 35, aquí 34, un punto menos. Estiramos un poquito si es un poco dificultoso y levantaremos con ayuda de un gancho o de alguna otra aguja, teniendo cuidado de no coger esta lana, que no se enganche el otro color, solo con el que estamos tejiendo, en este caso el color rosa.
Levanto de abajo hacia arriba, nuevamente el segundo, 2, 3, 4. Terminé de sacar todos los puntos y salen 34, un punto menos que lo que tenemos aquí arriba. Y ambas puntas tienen que quedar para la misma dirección, ya que se va a tejer 2 puntos juntos, uno de cada lado. Cojo este primer punto y este otro de aquí y voy a tejer en derecho. Ahí estamos. Retiramos los puntos que hemos tejido. 1. Repetimos de este lado y de este otro lado y tejemos 2 puntos juntos. Retiramos. Siempre con cuidado, ¿sí? Ahí estamos. De un lado y del otro. ¿Ven? Que estamos tejiendo los 2 puntos juntos. Bien, acá podemos ver que ya terminé de tejer todos los puntos y al final nos quedamos con 35 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es por el lado de aquí, vamos a cortar con cuidado de no agarrar la lana rosa, ¿sí? Voy a cortar por el último punto de aquí por donde hemos montado. Y por este otro lado jalo la lana. ¿Vieron? Salió fácil, a veces puede estar un poquito duro. Jalamos así y sale la lana de descarte. ¿Ven? Bien, cuenten, tenemos 35 puntos y ahora vamos a hacer unos aumentos. Ahora por la parte de atrás vamos a hacer unos aumentos. Vemos aquí que es la parte de atrás porque está en revés y por este lado es en derecho. Haremos 6 aumentos que serían cada 5 puntos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5 y giro de esta forma haciendo el primer aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y giro, fíjense, de esta forma o aumenten de la forma que a ustedes sea más cómodo. 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente el aumento. Y así van a continuar tejiendo hasta tener 41 puntos. Una vez que ya tenemos los 41 puntos, ya hemos hecho los aumentos, como tenemos 41, van a dividir, no importa la cantidad de puntos que tengan, entre 7. Y cada parte tiene que tener igual. En este caso, como 41 no es múltiplo de 7, no importa si la parte del centro tiene un punto más o un punto menos que los otros lados. Por ejemplo, aquí hay 6, 6, 6. El centro tiene un punto menos, 5. Y el otro lado igual, 6, 6 y 6. La suma de todo es 41. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas vueltas cortadas porque como esta es la parte de atrás,
la parte de atrás tiene que ser un poquito más grande, obviamente por el traserito del bebé. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a explicar primero. Vamos a tejer hasta aquí, hasta la primera marca. Estos 6 puntos no se van a tejer. Vamos a tejer hasta acá, daremos la vuelta y tejeremos hasta acá. Daremos la vuelta, tejer hasta acá. Daremos la vuelta hasta acá, luego hasta acá y luego hasta acá. Y luego ya todo se unirá, ¿sí? También eso es para que la parte de atrás, cuando nosotros medimos un pantalón, siempre la parte de atrás es un poco más larga que la parte de adelante, ¿verdad? Entonces ahora empezamos. Vamos a tejer solo hasta aquí, la primera marca de acá. Llego aquí a la primera marca, fíjense. Entonces retiro esta marca. Voy a pasar el punto sin tejer hacia la aguja de la derecha. Paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto a la aguja sin tejer y vuelvo a pasar otra vez la lana para el otro lado. Aquí volteo. La marca no es necesario ya ponerlo. Ahora voy a tejer todo recto hasta llegar a esta otra marca y vamos a volver a repetir lo mismo. Por eso es que puse colores diferentes para que ustedes se guíen que cuando estamos por la parte de adelante del tejido es azul y por la parte de atrás es rojo, para que diferencien mejor. Una vez que nosotros hemos pasado aquí, vamos a ajustar un poco, porque a veces hay personas que me dicen que les queda aquí un agujero. Eso es porque lo dejan muy suelto, entonces ajustamos un poco y continuamos tejiendo. En este caso nos toca en revés. Ya estamos aquí, retiro la marca y hacemos lo mismo. Paso el punto sin tejer hacia la aguja de la derecha. Paso la lana hacia adelante y devuelvo el punto. Ahí. Y ahora giramos y estamos en la parte de adelante, que tejeremos ahora al siguiente, hacia la siguiente marca. Recuerden que ya no estoy poniendo las marcas que he estado quitando y siempre aquí ajustando un poquito para que luego no se haga un hueco. Otra vez ya estamos llegando a la marca, ¿ven? Ya la retiramos y hacemos lo mismo. Paso el punto sin tejer a la derecha, paso la lana hacia adelante y devuelvo el punto. Y ahora sí podemos girar el tejido y ahora nos toca hacia este punto de acá. Recuerden ajustar ahí. Retiramos. Y ahora queda ya la última marca, que sería tejer estos 6 últimos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Retiro y ahora sí es todo ya recto normal. Y recuerden que estas dos siguientes hileras vamos a ajustar un poquito porque no queremos que quede agujero en esas vueltas que hemos estado dando, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿ven? Entonces ahí tenemos que ajustar un poquito, así, y aquí también, ¿ven? Así ya no va a quedar marcado. Y la siguiente vuelta también un poquito ajustado esa parte.
Ven, acá está la otra que hicimos. Ajustamos y ajustamos. Ahora les voy a mostrar cómo está quedando o cómo se está viendo. Volteo y podemos ver que este lado tiene menos hileras que aquí, que en el centro. ¿Ven? Así. Continuamos tejiendo. Falta este lado que hagan la hilera un poco ajustada porque aquí todavía se nota aquí y por acá, ¿no? Entonces van a continuar tejiendo. ¿Cuánto? Por ejemplo, aquí tengo el delantero que he ido avanzando. Y el delantero se teje todo recto. El delantero no se va a hacer estas vueltas cortadas. Va a ser todo recto. Una vez que han hecho los 41 puntos, ya es todo recto. Y he tejido hasta tener 6 centímetros de altura. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Aquí ya están los 6 centímetros. Pero esos 6 centímetros he medido de aquí hasta acá, del borde. No lo mido del centro porque obviamente el centro va a ser más largo. Entonces medimos del costado de aquí o de acá, ¿sí? Para tener los 6 centímetros. Y he separado 17 puntos para una pierna, 7 puntos para la entrepierna y 17 puntos para la otra pierna. Entonces voy a tejer hasta acá estos 17 puntos para poder cerrar los 7 puntos de la entrepierna y luego poder unir con el delantero. Llegué aquí, retiro la marca y ahora estos 7 puntos vamos a cerrar. Entonces este primero paso sin tejer, tejemos y montamos. 1, tejo y montamos. 2, 3, 4, 5, 6, retiro esta marca, falta un punto más por cerrar, levantamos y acá. Ahora termino de tejer los 17 puntos, 2, 3, 4. Y así es como ha quedado. Acá está el delantero. Les voy a explicar ahora cómo tejer esta parte de aquí. Después de que hemos hecho los aumentos, los 6 aumentos, hemos continuado tejiendo todo recto, más o menos 6 centímetros en punto jersey. Y 6 centímetros es de aquí hasta acá y el ancho es de 16 centímetros. También la medida que les estoy dando, recuerden que es para un prematuro. Si van a tejer para un recién nacido, van a tejer un poco más. Si acá tenemos 6, tejerían 10 a 12 centímetros, dependiendo si lo quieren bien arriba, hasta la axila más o menos. Hay algunos pantalones para que quede bien abrigado el bebé, o a la cintura ya sería menos. Y como pueden ver, he distribuido los puntos. Tenemos 41 puntos y he distribuido aquí 17 puntos para una pierna, 7 puntos para la parte central y 17 puntos para la otra pierna. Estos 7 puntos centrales son los que vamos a tejer ahora. Los 17 de cada pierna lo vamos a dejar momentáneamente. Primero terminaremos la parte central, que tejeremos 4 centímetros en punto elástico. Y para esto, para no estar cortando, lo que voy a hacer es tejer los 17 primeros puntos hasta llegar a la marca. Aquí pasó esta marca, estos 17 puntos ya no se va a tocar hasta terminar, como les digo, estos 7 puntos centrales.
que tejeremos todo en punto elástico, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés, derecho, revés. ¿Ven? Volteamos. Estos 17 de la otra pierna no se tocan. Si desean pueden separarlo en una aguja auxiliar por si tienen miedo a equivocarse y continuar tejiéndolo, ¿sí? Yo lo voy a tejer así. ¿Ven? 2, derecho, revés, y así hasta tener 4 centímetros de altura. ¿Ven? Llegamos ahí y ya volteamos. Las marcas no lo retiro porque eso es lo que me ayuda a recordar que tengo que continuar con el punto elástico, solo con la parte central. Una vez que ya tenemos delantero y espalda juntos, lo que vamos a hacer es empezar a coser, a tejer las piernas. Entonces recuerden que nosotros al contraponer de esta forma, esta será una pierna y esta la otra pierna. Esta parte se va a coser con la parte de atrás. Entonces abro así y la primera pierna que voy a tejer será esta con esta. Y para eso, si yo doblo de esta forma, quiero que vean, vamos a tejer este lado, sacar de aquí unos 6 o 7 puntos por este extremo y luego el otro lado. Por lo tanto, esta parte tiene que quedar en el centro, esta parte abierta para luego la costura. Ya que estoy por este lado, voy a tejer lo que me corresponde en revés para llegar acá. Y con ayuda de un crochet me voy a ayudar para sacar los puntos por este lado de aquí, ¿ven? Entonces son entre 6 a 7 puntos, ¿ven? Así, no sé si se nota, jalo y vamos a jalar un poquito más, unirlo, y para que no se corra voy a hacer aquí una cadena, ¿sí? Voy a jalar un poquito más y una cadena, así no se corre tanto. Ya, un punto, dejo uno y en el que sigue. Dos puntos, tres, 4, 5, 6 y 7 resultó. ¿Ven? Allí. Ahora giramos y como estábamos en la parte de atrás, tengo que tejer el otro lado que está en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya puedo retirar la aguja auxiliar y continuar tejiendo toda esta pierna. ¿Ven? 17, luego 7 de aquí y 17. Vamos a continuar tejiendo un poco y luego veremos si es muy ancho hacer unas disminuciones. Y bien, he continuado tejiendo hasta tener 12 centímetros. Vean, desde aquí que hemos unido y sacado puntos del centro, todo hasta acá. 12 centímetros. Y dependiendo también del largo o de la talla que estén buscando es lo que van a tejer. En este caso para el prematuro es 12 centímetros. A continuación, así como hicimos nosotros con el suéter y también el gorro,
donde hicimos el punto popcorn, en este pantalón también haremos lo mismo. Este lado es la otra piernita, ya lo hice. Ven, acá pueden ver el punto popcorn y es esto lo que vamos a hacer ahora. ¿Ven? Entonces, tejemos 4 puntos en derecho y en el quinto hacemos el punto popcorn con ayuda del crochet. En este caso voy a utilizar el crochet 3 y si ya vieron el suéter o el gorro ya vieron cómo hacemos el punto popcorn, pero igual lo vuelvo a repetir. En este quinto punto introduzco el crochet, jalamos un punto, acá ya podemos soltar este punto, ahí, y hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer 4 varetas sin terminar en este mismo punto. Entonces hago la lazada, ven, en el mismo punto introducimos el crochet, jalamos y hasta acá sin terminar. Ven, ahora acá quedan 2 puntos, hacemos otro más, jalamos y tenemos 3, lo mismo, hay 4 puntos y una siguiente vez para al final tener los 5 puntos, incluido estas 3 cadenas son 5, ven, allí cerramos jalando todo y aseguro con un punto allí y lo coloco en las agujas. Siguiente serían entonces cada 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 hago lo mismo. Aquí introducimos el crochet, jalamos la hebra y ya lo retiro de la aguja ahí. Y ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4 varetas sin terminar. Aquí mismo 1, 2, 3, 4. Y esto vamos a repetir cada 6 puntos en el punto 7, el punto popcorn. 42 puntos. La parte de atrás lo tejí todo en revés y ahora vamos a hacer unas disminuciones para poder tejer el punto elástico. Y será un derecho, 2 puntos juntos, un derecho, 2 puntos juntos, un derecho, 2 puntos juntos y así hasta terminar. El lado de atrás lo tejen todo en revés y luego empezarían a tejer el punto elástico. ¿Y cuánto he tejido en punto elástico? Tenemos desde que empecé unos 4 centímetros y luego ya cerramos. Entonces ya nos vemos cuando tengamos o hayamos tejido el punto elástico, que ya lo hicimos anteriormente juntos, y nos vemos para cerrar los puntos y para coser las piernas. He tejido, después de hacer las disminuciones, 4 centímetros en punto elástico y ahora estoy cerrando y lo vamos a cerrar de la forma más sencilla. Ven que es simple montar los puntos. El último punto, hasta aquí ya hemos terminado. Vamos a cortar un largo suficiente como para poder coser toda la pierna y el cuerpo.
Parece pequeño, pero recuerden que el punto jersey se enrosca. Entonces aquí vamos a dejar un poco largo para poder coser. Y ya estaría. Bien, como la otra pierna ya está, entonces lo que vamos a hacer es coser aquí. Esta parte central primero, o si desean la pierna. Vamos a hacer primero con las piernas. Con ayuda de una aguja para lana o aguja punta roma empezaremos cosiendo, fíjense, todo esto por aquí afuera y luego por adentro, porque esto tiene doble, ¿verdad? Entonces coseremos por este lado todo y por el lado de adentro. Entonces esto va a quedar así doble. Ya que tenemos aquí ya unido, pasamos aquí al primer punto para empezar a unir aquí y nuevamente al punto de acá. Aquí ya tenemos unido y empezamos a coser un punto de un lado y del otro. ¿Ven? De un lado y del otro. De un lado continúe tejiendo toda esta parte y ahora vamos a hacer la parte del elástico junto de la cintura. Como les dije, se va a coser este lado con este, los de afuera, así todo alrededor y luego la parte de adentro. Ya que estamos aquí, empezamos por este lado, ¿ven? Y luego este otro lado. Ya falta aquí poquito para terminar de cerrar. ¿Ven? Ya cerramos todo esto alrededor como les dije. ¿Ven? Ahora solo es asegurar allí 2 vueltitas y podemos esconder hacia adentro. No se va a notar porque es doble, ¿verdad? Así adentro. Y corto el exceso. Bien, aquí ya tenemos el pantalón, ven, cosido, es alto para que cubra bastante el cuerpo, estira también y ajusta, queda pegado al cuerpo. Como les digo, pueden poner el elástico. Esta es la parte de adelante y podemos notarlo porque al hacer esta forma podemos ver que la parte de atrás es un poco más alta. Esas son por las vueltas cortadas que hicimos aquí atrás. Nos faltaría coser esta parte, esta unión. Les había dicho que dejé un poquito largo aquí para poder coser. Y de la misma forma lo vamos a hacer aquí. ¿Ven? Pasamos. Tuve que dejar un poquito más largo, pero no importa si me alcanza aquí para terminar ya de coser. ¿Ven? Simplemente paso hacia atrás. Hacia aquí.
y vamos a asegurarlo. Voy a hacer con el crochet porque como vieron me quedó un poco corto y solo jalamos aquí así y ya está. Y esconder igual por la misma venita por donde hemos estado cosiendo, vamos a ir pasando, ¿ven? Pero bien, estas hebras sueltas que quedan ya ustedes se encargan de esconder el resto que quede por el pantalón. ¿Ven? Así. Ya. Ahora les muestro cómo queda terminado. Esto ya yo lo hago luego. Y podemos ver que queda de esta forma un pantalón muy bonito a juego con el suéter. Es muy abrigador, sencillo, ya vieron, y rápido de tejer. Y espero que te haya gustado tejer este lindo pantalón que es a juego con el suéter y el gorro en punto popcorn. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.